Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar en unos minutos. Aunque hemos intentado maximizar el acceso a la plataforma Zoom, esta experiencia en Zoom puede variar según el dispositivo que tenga, la versión de Zoom que tenga instalada y la capacidad de ancho de banda de su Internet. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar en unos minutos. Aunque hemos intentado maximizar el acceso a esta plataforma Zoom, su experiencia en Zoom puede variar según su dispositivo, la versión de Zoom que tenga instalada o la capacidad de ancho de banda de su Internet. Gracias. Bienvenidos al taller de actualización del mapa de exposición al ruido, o NEM, por sus siglas en inglés, del Aeropuerto Internacional de San Antonio. El micrófono de todos los participantes estará apagado al entrar al taller y así permanecerá durante la presentación completa. Los que nos están acompañando usando Zoom solamente pueden ver a los miembros del panel. El taller será grabado y la grabación y otros materiales adicionales se pondrán a su alcance en la página web de la Oficina de Ruido del aeropuerto. Si está aquí usando Zoom y tiene dificultades para oír o para ver, por favor use el icono de preguntas y respuestas que en el inferior, la parte inferior de su pantalla dice Q y A por sus siglas en inglés, en la pantalla de Zoom, y alguien de nuestro equipo de soporte técnico le ayudará. O, por favor, avise enviando un texto al número 205-697-3432. Repito el número 205-697-3432. El taller de hoy va a durar aproximadamente 2 horas, incluyendo una presentación pregrabada de unos 25 minutos. Al terminar esta presentación grabada, contestaremos sus respuestas en el orden en el que las hayamos recibido. Para enviar su pregunta, favor de usar el icono de Q y A en la parte inferior de su pantalla. Favor de tomar nota que estas preguntas que se hagan en este taller no se van a contar como comentarios oficiales del público. Favor de seguir las instrucciones en la página web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto, en el anuncio del periódico o lo que hay ahora en la pantalla para enviar sus comentarios sobre la actualización del NEM. Para los que nos acompañan por vía telefónica, pero no están en Zoom, favor de enviar sus preguntas ahora por texto al número 205-697-3432. Repito el número 205-697-3432. Ahora, para comenzar con este taller, el honorable concejal Perry del Distrito 10 y el honorable concejal Courage del Distrito 9 han grabado un mensaje de bienvenida para ustedes. Howdy. I want to take a moment of time to thank everybody for coming out tonight and participate in this workshop, especially those from District 10. Wanted to also thank the airport staff, Jesus, Steve, and Josh, for organizing these workshops to give us an opportunity to take a look at this process and what our current maps are looking like and what these future maps will be looking like also. These workshops will continue through next week, and it'll provide an opportunity for all of us to learn more about that process and how the maps will be presented tonight and how they were developed and how the future conditions map will look like also. Look forward to tonight and appreciate the opportunity to review these future conditions map and provide comments. Thank you all and be safe. Hello, this is District 9 City Councilman John Courage. You're here to receive information from the San Antonio Airport Management Team about the work they're doing to assess
noise problems that continue to plague people around District 9 and around the airport. Your participation is very important. A lot of this information will be shared eventually with the FAA, and steps will be taken, hopefully, to mitigate the noise problems that concern many people who live in and around the San Antonio airport. I hope your full participation will add a lot to the work they're doing to help improve the quality of life for all of us who live in and around San Antonio Airport. Thank you. Bienvenido al taller público virtual del Aeropuerto Internacional de San Antonio para nuestra actualización del mapa de exposición al ruido parte 150, NEM, por sus siglas en inglés. Soy Jesús Sainz, director de aeropuertos del Sistema Aeroportuario de San Antonio. Estoy aquí hoy para agradecerles por acompañarnos una vez más en nuestro taller virtual y brindarles un poco de historia del mapa de exposición al ruido en un esfuerzo por poner todo en contexto. La ciudad de San Antonio completó su primer estudio integral de la parte 150 en el año 1990 y ha realizado numerosas actualizaciones durante los últimos 30 años. En última instancia, estas actualizaciones dieron como resultado el Programa Integral de Reducción y Mitigación del Ruido. Esta actualización de NEM nos permite comprender mejor el entorno actual de exposición al ruido, así como las preocupaciones actuales de nuestras comunidades cercanas. Esta es la segunda y última serie de talleres que se llevarán a cabo durante el proceso de actualización de NEM de 2021. El primer conjunto de talleres realizado en octubre de 2020 revisó las suposiciones y los contornos resultantes asociados con el desarrollo del borrador del mapa de exposición al ruido de condiciones existentes de la FAA de 2021. Esta segunda serie de talleres se centra en el borrador del mapa de exposición al ruido de condiciones futuras de 2026. Históricamente, hemos realizado nuestros talleres públicos en persona, pero en un esfuerzo por seguir cumpliendo con las pautas actuales de COVID-19 y alentar la máxima participación mientras mantenemos la seguridad de todos en nuestra comunidad. Continuamos con el uso de una plataforma virtual. Sé que un enfoque virtual puede no parecer tan personal para algunos, pero soy optimista de que todavía podemos tener una discusión interesante sobre esta actualización del mapa de exposición al ruido, tal como lo hicimos en octubre del año pasado. Gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos escuchar sus preguntas e inquietudes. Por eso estamos aquí. Gracias, señor Sáenz. Ahora comenzaremos con la presentación del taller público. Hola y bienvenidos a los talleres públicos virtuales para la actualización del mapa de exposición al ruido, parte 150, del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Soy Steve Alberson, director del proyecto representando la empresa consultante Environmental Science Associates. Para este estudio, agradecemos su asistencia a este taller hoy. Su participación y aportes son un componente clave para este estudio. Este conjunto de talleres es una continuación de los talleres que llevamos a cabo en octubre de 2020, donde presentamos el borrador del mapa de exposición al ruido de condiciones existentes de 2021. Hoy revisaremos lo que se cubrió en ese conjunto de talleres
incluyendo la información sobre el proceso del estudio 14 CFR parte 150, cómo se mide el sonido, cómo modelamos el ruido de las aeronaves y qué se considera uso compatible del suelo. Sin embargo, también discutiremos el borrador del mapa de exposición al ruido de condiciones futuras 2026. (14 CFR parte 150) se refiere al título 14 del Código de Regulaciones Federales parte 150, que describe un proceso voluntario que un patrocinador de aeropuerto puede llevar a cabo para identificar y abordar usos de tierra no compatibles con las cercanías de un aeropuerto. Los estudios de ruido incluyen una actualización del mapa de exposición al ruido. Deben cumplir con las pautas 14 CFR parte 150 para ser aceptados por la Administración Federal de Aviación, o FAA por sus siglas en inglés. La parte 150 establece una metodología para preparar mapas de exposición al ruido de aeronaves, o NEM por sus siglas en inglés, y programas de compatibilidad de ruido, o NCP por sus siglas en inglés, cuando corresponda. Si los NEM muestran que hay usos de suelo que no son compatibles, se puede empezar un NCP. Es importante destacar que el proceso también brinda a los patrocinadores del aeropuerto la oportunidad de involucrar a las partes interesadas locales, incluido a usted, y escuchar sus inquietudes. El proceso de participación proactiva de la parte 150 es una excelente manera de educar a la comunidad sobre el entorno del ruido existente e identificar áreas de exposición al ruido que no son compatibles y su elegibilidad potencial para la mitigación del ruido. Si bien era demasiado temprano en el proceso para determinar la elegibilidad potencial futura durante nuestro primer conjunto de talleres en octubre de 2020, hoy presentaremos el borrador de los contornos de ruido de las condiciones futuras de 2026 y el análisis de impacto asociado que ayudará a informar las discusiones futuras sobre la elegibilidad potencial para el tratamiento acústico. El ruido de las aeronaves está regulado a nivel federal. La FAA es la agencia federal responsable y finalmente aceptará los NEM una vez que cumplan con los requisitos de 14 CFR parte 150. La FAA aprueba los procedimientos de vuelo y certifica a los pilotos y aeronaves, los cuales influyen en el ruido en su área. La ley estatal establece el marco de compatibilidad de zonificación y uso de suelo. Aunque los gobiernos locales pueden establecer ordenanzas sobre el ruido, las operaciones de aeronaves están exentas de estas ordenanzas. Como tal, el propietario, operador del aeropuerto, la ciudad de San Antonio, tiene una autoridad muy limitada para adoptar restricciones de ruido. La ciudad es principalmente responsable de construir y administrar la infraestructura del aeropuerto, como terminales y pistas de aterrizaje para satisfacer las necesidades del público. Las jurisdicciones locales y los estados pueden promover el uso compatible del suelo a través de métodos como la zonificación, el establecimiento de requisitos de divulgación de bienes raíces y la exigencia de materiales de construcción con aislamiento acústico. 14 CFR parte 150. Requiere documentación de la exposición al ruido en las cercanías del aeropuerto, específicamente los contornos de nivel de sonido promedio día-noche o DNL de 65, 70 y 75. Un contorno de ruido representa los niveles de exposición al ruido de los aviones por igual,
El NEM refleja los contornos DNL presentados sobre los mapas base de uso de suelo. Los mapas base representan el diseño de un aeropuerto, las jurisdicciones locales de uso de suelo, las principales categorías del suelo, los receptores sensibles al ruido y otra información requerida por la 14 CFR parte 150. Todos los usos de suelo fuera del contorno DNL de 65 son considerados por la FAA compatibles con ruido de aviones. 14 CFR parte 150 requiere NEM para el año de presentación a la FAA y un pronóstico de 5 años. Por lo tanto, este estudio desarrollará contornos de ruido para las condiciones existentes de 2021 o año de referencia y el año de condiciones futuras de 2026. Para este estudio de la parte 150, las operaciones del aeropuerto de 2019 se utilizaron para representar las operaciones de referencia de 2021. En consulta con la FAA, se asumió que no se produjo ningún crecimiento en las operaciones de aeronaves entre 2019 y 2021, dada la desaceleración global en la actividad de la aviación debido a la pandemia de COVID-19. De manera similar, y en consulta con la FAA, se asumió un retraso de 2 años en el crecimiento operativo para las condiciones futuras de 2026. Como tal, el pronóstico de actividad de 2024 se utilizó para representar las condiciones operativas de 2026. Esta es una descripción general del proceso de actualización de NEM. Hasta nuestro punto actual de la primera serie de talleres públicos, hemos identificado problemas claves, recopilado y analizado datos operativos de aeropuertos y aeronaves, desarrollado mapas de uso del suelo y generando contornos de exposición al ruido en borrador para las condiciones existentes de 2021 y las condiciones futuras de 2026, usando la herramienta de diseño ambiental de aviación aprobada por la FAA o AEDT por sus siglas en inglés. Nuestro paso más reciente fue analizar la población y los usos de suelo asociados con los contornos de ruido y documentar los hallazgos en el informe de actualización de NEM, que está disponible para su revisión en el sitio web de la Oficina de Ruido del aeropuerto. Después de que se revisen y aborden los comentarios de las partes interesadas sobre el borrador del informe de actualización de NEM, el informe final de actualización de NEM se enviará a la FAA para su aceptación. La FAA ha adoptado el nivel de sonido promedio día-noche o DNL como la métrica principal para los estudios 14 CFR parte 150. DNL representa la exposición acústica acumulada total en decibeles durante un periodo de 24 horas. Esta métrica considera el número total de operaciones en un aeropuerto en el transcurso del día. Para la parte 150, estamos obligados a evaluar el día anual promedio. Para reflejar la mayor sensibilidad al ruido en la noche, DNL usa una ponderación de 10 decibeles para eventos nocturnos entre las 10 p.m. y las 7 a.m., debido a que el ruido se mide en una escala logarítmica. Esto esencialmente pondera cada evento nocturno como equivalente a 10 eventos diurnos. La exposición diaria promedio al ruido de las aeronaves se calcula sobre un área amplia y se representa utilizando líneas de contorno de igual exposición al ruido.
Esta diapositiva muestra que se pueden combinar varios niveles de actividad para dar como resultado la misma cantidad de exposición al ruido. Si bien dos personas pueden experimentar la misma exposición al ruido, en DNL pueden experimentar un número muy diferente de sobrevuelos de aeronaves y niveles de ruido según la hora del día y el lugar en el que se encuentran alrededor del aeropuerto. Este estudio es necesario para utilizar la herramienta de diseño ambiental de aviación aprobada por la FAA o AEDT, por sus siglas en inglés, versión 3C. AEDT utiliza información operativa detallada de la aeronave para generar contornos de ruido. Las entradas de datos utilizadas en el proceso de modelación incluyen información sobre la combinación de la flota de aeronaves, como el tipo de aeronave, las horas de llegada y salida, la distancia del viaje, el uso de la pista, la ubicación, uso de la pista de vuelo y las condiciones climáticas, como la temperatura y la humedad promedio. Para este estudio de la parte 150, generamos el borrador de los contornos de ruido de las condiciones existentes de 2021 usando datos operativos reales del año calendario 2019 y generamos los contornos de ruido de las condiciones futuras de 2026 usando el pronóstico de actividad de 2024. El modelado de ruido proporciona a los patrocinadores del aeropuerto información clave sobre los niveles de ruido actuales y proyectados en las cercanías de un aeropuerto, especialmente cómo la exposición al ruido se ve afectada por cambios en la mezcla de la flota de aeronaves o cambios en las operaciones y procedimientos de las aeronaves. También puede proporcionar a la comunidad información sobre la exposición al ruido, así como sobre cómo se anticipa que esa exposición cambiará con el tiempo. Quizás se pregunte, ¿por qué utilizamos modelos en lugar de mediciones de ruido reales? Si bien las mediciones de ruido proporcionan niveles de ruido en un punto específico y pueden ser útiles para comprender las tendencias históricas, brindan información limitada al evaluar el DNL en un área amplia que rodea un aeropuerto. Los monitores de ruido también pueden incluir la contribución de fuentes de ruido distintas de la aviación. Como resultado, las regulaciones de la FAA y la parte 150 requieren el uso de un modelo de computadora para determinar la exposición al ruido. Esto permite calcular la exposición al ruido en numerosos puntos alrededor del aeropuerto y también permiten predecir los niveles futuros de exposición al ruido en función de los cambios esperados en la actividad de la aeronave. Las pautas reglamentarias para el ruido y la compatibilidad del uso del suelo se incluyen en la tabla 1 del apéndice A del 14 CFR parte 150. La FAA ha establecido el DNL 65 como el umbral de importancia para los usos de suelo sensibles al ruido, como los usos residenciales, lugares de culto y escuelas. Todos los tipos de uso del suelo ubicados fuera del contorno DNL de 65 se consideran compatibles para los propósitos de 14 CFR parte 150. Los usos de suelo sensibles al ruido incluyen áreas residenciales, lugares de culto, escuelas, bibliotecas, hospitales y más. Para capturar con precisión todos los diversos usos del suelo sensibles al ruido, consultamos más de media docena de fuentes de datos de acceso público para recopilar la información. Todos los sitios sensibles al ruido dentro del contorno DNL de 65 están representados en los mapas de uso de suelo y están identificados en el informe de actualización de NEM.
El aeropuerto llevó a cabo su primer estudio de la parte 150 en 1991, que marcó el comienzo del programa y la oficina de ruido. Desde entonces, el aeropuerto se ha dedicado extremadamente a comprender las condiciones de ruido actuales, a través de múltiples actualizaciones de los mapas de exposición al ruido, y a trabajar con la comunidad para reducir su exposición al ruido de los aviones, a través de múltiples actualizaciones de su programa de compatibilidad de ruido. Actualmente, el aeropuerto cuenta con un programa de gestión del ruido integral y proactivo, con una tasa de cumplimiento muy alta de las medidas de reducción del ruido. El programa de divulgación sobre el ruido del aeropuerto también es bastante extenso y, para minimizar la transparencia, ha invertido en sistemas que permiten informes diarios y mensuales, un portal de quejas sobre el ruido en línea y más. Los aeropuertos que buscan mejorar aún más sus programas de ruido suelen hacer referencia al programa de ruido y las mejores prácticas de San Antonio. El año pasado, el aeropuerto finalizó su programa de tratamiento acústico residencial, o RATP por sus siglas en inglés. El RATP fue un gran éxito, tanto para el aeropuerto como para la comunidad. Con la ayuda de millones de dólares de la FAA, más de 3.300 unidades de vivienda recibieron tratamiento acústico. El Sistema de Monitoreo de Operaciones y Ruido del Aeropuerto, o NOMS por sus siglas en inglés, se instaló en 2017 y es extremadamente útil para capturar los datos de operaciones de aeronaves, determinar los niveles de ruido durante los sobrevuelos de aeronaves y rastrear las quejas de ruido de la comunidad. La comunidad tiene acceso a toda esta información a través de un portal en el sitio web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto. Actualmente, el aeropuerto opera 12 terminales de monitoreo de ruido, o NMT por sus siglas en inglés, que generalmente se encuentran a unas pocas millas del aeropuerto a lo largo de las rutas de llegada y salida de cada pista. Si bien los NMT pueden capturar ciertos datos relacionados con cada sobrevuelo de aeronaves, es importante señalar que los niveles de ruido que registran no se utilizan para generar los contornos de ruido que presentaremos aquí hoy. Los NMT miden el sonido en un solo lugar y, por lo tanto, no se pueden usar para determinar la exposición al ruido acumulativo en un área grande. La parte 150 requiere que usemos los números de operaciones de aeronaves pronosticadas para 2021 en el modelo de ruido AEDT para determinar el NEM de condiciones existentes de 2021. Debido a que la pandemia de COVID-19 ha interrumpido gravemente las actividades de la aviación mundial, la predicción de las operaciones futuras de las aeronaves está llena de incertidumbre. En lugar de intentar capturar y modelar esa incertidumbre, en consulta con la FAA, usamos el último año completo confiable de datos operativos de aeronaves, que fue el año calendario 2019. De manera similar, la parte 150 requiere que usemos las operaciones de aeronaves pronosticadas para 2026 en el modelo de ruido AEDT para el año a determinar el NEM de condiciones futuras de 2026. En consulta con la FAA, asumimos un retraso de 2 años en el crecimiento futuro de las operaciones de aeronaves debido a la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, el pronóstico prepandémico de 2024 se utilizó para representar las operaciones de aviones de 2026. Aquí se muestran las operaciones de aeronaves anuales de 2021 y 2026. El número de operaciones de aeronaves es el factor más importante para determinar el tamaño y la forma de los contornos de ruido. Como comentamos anteriormente, las aeronaves que operan de noche reciben una penalización de 10 decibeles, por lo que a la hora del día también puede tener un efecto notable en los contornos DNL.
Tenga en cuenta que los datos y referencias utilizados para completar las tablas en esta presentación se pueden encontrar en el borrador del informe de actualización del mapa de exposición al ruido que está disponible para su descarga en el sitio web de la Oficina de Ruido del aeropuerto. La longitud de la etapa de salida de la aeronave también es un factor importante que afecta el tamaño y la forma de los contornos del ruido. La duración de la etapa es la distancia que vuela un avión desde el aeropuerto hasta otro aeropuerto. Los vuelos más cortos suelen implicar aviones más pequeños y ligeros y suelen llevar menos combustible. Como tal, sus salidas son más rápidas y empinadas, lo que significa que las personas en el suelo están expuestas a menos ruido durante periodos de tiempo muy cortos. Generalmente, en cuanto más grande es el avión y más largo es el escenario, más exposición al ruido para las personas en el suelo. La utilización de la pista es otro factor importante que afecta el tamaño y la forma de los contornos de ruido. Una mayor utilización de la pista generalmente da como resultado contornos de ruido más grandes. Es importante destacar que el aeropuerto no puede controlar la utilización de la pista. Esta está determinada por la Torre de Control de Tráfico Aéreo de la FAA, la construcción en el aeródromo, las condiciones climáticas y de viento predominantes, las operaciones en los aeropuertos adyacentes y las preferencias de los pilotos. Aquí vemos la utilización actual de la pista durante el día. Es interesante notar que la pista 13R probablemente seguirá siendo la favorita abrumadora para las llegadas diurnas en el futuro, y la pista 4 probablemente seguirá siendo la pista más utilizada para las salidas diurnas en el futuro. Se espera que la futura utilización de la pista durante la noche tenga los mismos patrones de uso proporcional, pero, curiosamente, se prevé que las llegadas a la pista 13R y las salidas desde la pista 4 sean aún mayores durante la noche. Las siguientes 4 diapositivas representan las trayectorias de vuelo reales o trayectorias de las aeronaves que salen y llegan al aeropuerto. Los datos de la trayectoria de vuelo se tomaron del NOMS del aeropuerto y se ingresaron en el modelo de ruido AEDT para generar los contornos de ruido. Las llegadas se representan con las líneas rojas. Las salidas están representadas por las líneas azules. Las operaciones Touch and Go, en las que los aviones despegan y giran inmediatamente para aterrizar con fines de entrenamiento, están representadas por las líneas verdes. Las líneas más gruesas representan una mayor concentración de operaciones de aeronaves y las líneas más delgadas representan rutas de vuelo menos concentradas que se dispersan desde las pistas principales. No esperemos cambios notables en los patrones futuros de llegada y salida de las aeronaves. Como tal, las rutas de vuelo de 2026 se parecen mucho a las de 2021. Esta diapositiva será las pistas de vuelo de las aeronaves que operan en la pista 4. Estas son las pistas de vuelo esperadas para las aeronaves que operan en la pista 22. Aquí están las pistas de vuelo esperadas para las aeronaves que operan en las pistas 13R y 13L. Y finalmente, en esta diapositiva, verá las pistas de vuelo esperadas para las aeronaves que operan en las pistas 31L y 31R. Este es el borrador del mapa de exposición al ruido de las condiciones existentes de 2021. Los contornos DNL de 65, 70 y 75 se han colocado en el mapa de uso del suelo existente, lo que esencialmente significa
que este mapa muestra la exposición al ruido de las aeronaves en todos los usos del suelo en las cercanías del aeropuerto. Los contornos de ruido están representados por las líneas continuas. Estos contornos representan niveles iguales de exposición al ruido en los alrededores del aeropuerto y se generan mediante un extenso proceso de modelado de ruido. Debido a que los detalles de este borrador de NEM son difíciles de ver en este taller virtual, hay un mapa de alta resolución disponible para descargar en el sitio web de la Oficina de Ruido del aeropuerto. La tabla superior muestra los tipos de uso de suelo y sus acres totales dentro de cada intervalo de contorno del DNL de 2021. Los tipos de uso de suelo varían del residencial unifamiliar, como viviendas unifamiliares, hasta recreación, como parques públicos. La tabla inferior cuantifica los tipos de sitios sensibles al ruido ubicados dentro de cada intervalo del contorno del DNL de 2021. Este es el borrador del mapa de exposición al ruido de las condiciones futuras de 2026. Los contornos DNL de 65, 70 y 75 se han colocado en el mapa de uso de suelo futuro o planificado, lo que esencialmente significa que este mapa muestra la exposición al ruido de las aeronaves en todos los usos de suelo previstos en las proximidades del aeropuerto. También se puede descargar un mapa de alta resolución en el sitio web de la Oficina de Ruido del aeropuerto. La tabla superior muestra los tipos de uso del suelo y sus acres totales esperados, dentro de cada intervalo de contorno del DNL de 2026. La tabla inferior cuantifica los tipos de sitios sensibles al ruido que se espera que estén ubicados dentro de cada intervalo de contorno del DNL de 2026. Como puede ver en esta comparación de los contornos DNL de 2021 y 2026, sus respectivas huellas son muy similares. Sin embargo, notará que esperamos ver leves aumentos de tamaño en los contornos DNL de 65 al noroeste y sureste del aeropuerto. El aumento del tamaño del contorno de ruido hacia el noroeste refleja el aumento esperado de aviones que llegan a las pistas 13L y 13R, y el leve aumento hacia el sureste refleja el aumento esperado de aviones que salen de las pistas 13L y 13R. La tabla superior muestra los aumentos previstos en la exposición al ruido entre 2021 y 2026, para cada tipo de suelo dentro de su respectivo intervalo de contorno DNL. La tabla inferior muestra los aumentos previstos en la exposición al ruido entre 2021 y 2026 para cada tipo de sitio sensible al ruido, dentro de su respectivo intervalo de contorno DNL. Como puede ver en esta comparación de los contornos DNL de 65 de 2014 y 2021, ha habido algunos cambios notables en la exposición al ruido de las aeronaves en los últimos 5 años. Los cambios en la combinación de la flota de aeronaves, un aumento en las operaciones de las aeronaves y los patrones cambiantes de uso de la pista han contribuido a las diferencias en los contornos del DNL de 65 a lo largo del tiempo. De manera similar a la comparación anterior de los contornos del DNL de 65 de línea base de 2014 y 2021, una comparación en los contornos del DNL de 65 de las condiciones futuras de 2019 y 2026 muestran que las predicciones de la actividad operativa futura reflejan los cambios anticipados en la combinación de las flotas y los patrones de uso de la pista. Como hemos discutido anteriormente, el siguiente paso en el proceso de estudio de la parte 150 es abordar sus comentarios escritos relacionados con la información presentada en el conjunto anterior de talleres públicos de octubre de 2020. Este conjunto de talleres y el borrador del reporte de actualización del mapa de exposición al ruido.
Nuestro objetivo es enviar el borrador del informe de actualización del NEM, que incluirá sus comentarios y nuestras respuestas, a la FAA a fines de abril de 2021. Una vez que la FAA haya tenido la oportunidad de revisar el borrador del informe de actualización del NEM, esperamos que para agosto de este año, la FAA emita una resolución de que los mapas de exposición al ruido del Aeropuerto Internacional de San Antonio cumplen con las regulaciones federales. Las preguntas enviadas a través de la función de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom durante la parte interactiva de los talleres públicos virtuales no se consideran comentarios públicos oficiales. Si deseas enviar un comentario oficial, le recomendamos que envíe sus comentarios por escrito, por correo electrónico o por correo postal a las direcciones que se proporcionan en esta diapositiva. Estas direcciones se proporcionarán nuevamente al final del taller de hoy. Le pedimos que envíe sus comentarios antes del 19 de marzo de 2021. Todos los comentarios escritos pasarán a formar parte del registro del proyecto y se incluirán en el informe final de la actualización del NEM. En nombre de la ciudad de San Antonio y de todo el equipo de estudio de la parte 150, quiero agradecerle su interés y participación en la actualización del mapa de exposición al ruido del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Ahora queremos comenzar la sesión de preguntas y respuestas de este taller. Les recordamos que utilicen el icono que dice Q&A o preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla para enviar sus preguntas. Si no pueden utilizar Zoom para enviar sus preguntas, por favor envíelas por texto al teléfono 205-697-3432. Favor de tomar en cuenta que el propósito de este taller es brindarles información y contestar a sus preguntas sobre las actualizaciones del NEM. Recuerde que estas preguntas no se van a contar como comentarios oficiales del público. Favor de seguir las instrucciones en la página web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto y en el anuncio en el periódico para entregar sus comentarios sobre la actualización NEM. Vamos a empezar contestando las preguntas que nos enviaron durante la presentación y continuaremos contestando las preguntas en el orden en que nos lleguen. Sin embargo, tal vez agrupemos algunas preguntas según los temas relacionados. Por favor, no se preocupe si no contestamos su pregunta inmediatamente. Trataremos de contestarlas en el orden en que nos lleguen. Durante este taller, el equipo de estudio de la parte 150 y el personal del aeropuerto contestarán las preguntas que tienen que ver con el proceso de la actualización NEM. Aunque valoramos todos sus comentarios, les pedimos por favor que le envíen al personal del aeropuerto directamente y afuera de este taller cualquier otra pregunta que no tenga que ver con la actualización del NEM. Puede enviar estas preguntas por correo electrónico a la dirección airportnoisehotline@sanantonio.gov. La dirección está incluida también en esta pantalla. Ahora vamos a presentar a todos los miembros del panel. Yo soy María Elisa Murray, intérprete. Tenemos con nosotros a Steve Alverson. Steve es un experto en acústica y ruido aeroportuario con ESA y él es el director del proyecto de estudio de la parte 150. ESA es una consultora que ha contratado el Aeropuerto Internacional de San Antonio para realizar la actualización del NEM. ESA tiene décadas de experiencia y ha realizado estudios de ruido en aeropuertos por todo el país. Neil Wolf. Neil es gerente de proyecto de ESA para el estudio de la parte 150 y es el responsable por la ejecución diaria del trabajo del equipo de consultoría. Mike Arnold. Mike es vicepresidente senior de ESA y es quien supervisa el proceso de actualización del estudio de la parte 150. Chris Sequeira. Chris es un modelador experto de ruido y calidad del aire en ESA y él nos ofrece conocimiento técnico de la operación del modelo de ruido. Tracy Beach,
Es la gerente senior de proyecto con WSP y es la subgerente de proyecto del Plan de Desarrollo Estratégico o Plan Maestro. Joshua Hayes. Joshua es oficial de reducción de ruido en el Aeropuerto Internacional de San Antonio y es el gerente de proyecto de este estudio de la parte 150 por parte del aeropuerto. Steve Sothers. Steve es el gerente ambiental del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Además, nos acompaña la señora Autumn Ward. Autumn es consultora senior de ruido y medio ambiente con ESA y ella va a ser quien facilite la parte del taller de preguntas y respuestas del taller público de la parte 150. Thank you. Our first question is for Steve Alverson. What will be produced during the NEM update? Gracias. Nuestra primera pregunta es para Steve Alverson. ¿Qué se va a producir durante la actualización del NEM? Well, as you heard during the video presentation, Bueno, como pudieron escuchar durante la presentación del taller en video, the 2021 and 2026 noise contours or noise exposure maps los contornos de ruido o mapas de exposición al ruido de los años 2021 y 2026 are the heart of this study effort. son el corazón o el centro de este esfuerzo de estudios. But what we need to do for the Federal Aviation Administration Y por ende, lo que tenemos que hacer en nombre de la Agencia Federal de Aviación o FAA por sus siglas en inglés, is to include those contours in a report debemos de incluir esos contornos en el reporte that describes how they were prepared, including the aircraft operations, flight tracks, and the other information you heard about during the presentation. y deberá incluir las operaciones de las aeronaves, también la trayectoria de vuelo y toda la demás información que ustedes escucharon durante la presentación. And very importantly, we also need to include your comments that you will provide as a part of this process. E igualmente de importante, debemos también incluir los comentarios que ustedes nos proporcionarán a lo largo de todo este proceso. And our responses to those comments, and it'll be in a report format. Así como nuestras respuestas a sus comentarios, y esto se elaborará en el formato de un reporte. In addition to submitting that to the FAA, Además de presentar ese reporte ante la FAA, it will be posted on the airport website as well. se va a publicar también ese reporte en el sitio web del Aeropuerto Internacional. Thank you. Gracias. Our next question is for Mike. How did COVID impact the aircraft operations? La siguiente pregunta es para Mike. ¿Cómo afectó el COVID a las operaciones de las aeronaves? COVID-19 resulted in a significant reduction in air travel, both nationally and at San Antonio International Airport. El COVID-19 llevó a una reducción considerable del tráfico aéreo, tanto a nivel nacional como en el Aeropuerto Internacional de San Antonio. The decrease in passenger activity resulted in a scale back of aircraft operations by the airlines beginning in March of 2020. La disminución considerable que hubo en la cantidad de pasajeros llevó también a una disminución en la cantidad de aeronaves que transitaban empezando en marzo del 2020. And airports throughout the country, including San Antonio, continue to operate at activity levels lower than they had the previous year. Por lo que los aeropuertos a lo largo de todo el país, al igual que el aeropuerto de San Antonio, continúan trabajando, pero a una cantidad muchísimo menos de lo normal o lo usual en cuanto a la actividad. For the purposes of this study, we used the most recent year of actual activity, 2019, to reflect the 2021 condition. Para propósitos de este estudio, estamos utilizando la información del año más reciente de actividad, que fue el año 2019,
para elaborar pues la proyección de la actividad para el año 2021. And we use the activity level that was originally projected for 2024 to represent 2026 contours. Y utilizamos el nivel de actividad que estaba proyectada para el 2024 para elaborar los contornos de ruido del año 2026. This results in a 2-year shift of activity levels before activity is expected to rebound at the airport. Esto significa básicamente un cambio, una alteración de 2 años en el nivel de actividad antes de que esperemos que pasen nuevamente 2 años para que la actividad regrese a ser normal dentro del aeropuerto. Additionally, the older aircraft that were operating in the airline fleets have been retired early. Adicionalmente, las aeronaves de mayor antigüedad que estaban operando como la flotilla de aeronaves del aeropuerto fueron retiradas antes de tiempo. So the future noise contours reflect the change in aircraft fleet expected in 2026. Por lo que los cambios a futuro en el contorno del ruido para el futuro incluyen ya los cambios en flotilla que se estaban esperando sucedieran en el 2026. Thank you. Gracias. Our next question is for Chris. What are the noise model inputs? La siguiente pregunta es para Chris. ¿Cuáles son los datos que se ingresan en los modelos de ruido? The noise model used for this study used several categories of inputs. Interpret this clarification. Chris, would you mind repeating, please? We use several kinds of data to enter into the noise model. Utilizamos varios datos, conjuntos de datos para ingresarlos en el modelo de ruido. For example, we use aircraft types and operational numbers. Por ejemplo, utilizamos el tipo de aeronave, así como números relacionados con las operaciones. We use aircraft flight tracks and runways. Utilizamos información de trayectoria de vuelos y pistas. We use the airport layout, which controls the directions of aircraft. Utilizamos también cómo se encuentra organizado la estructura del aeropuerto para establecer cómo son las pistas de aterrizaje o de salida de las aeronaves. We use the airport weather, which controls how aircraft fly and how noise moves through the air. Utilizamos también el pronóstico del clima del aeropuerto para determinar cómo vuelan las aeronaves y también en qué dirección se mueve el viento. And we also use the times of day of operation because people are more sensitive to noise that happens at night. Y utilizamos también las horas del día para las operaciones, pues las personas son más sensibles a cómo reciben o perciben el ruido por la noche. Thank you. Muchas gracias. The next question is for Steve. Why don't you use noise monitoring data? La siguiente pregunta es para Steve. Quiero saber por qué no utilizan datos de monitoreo del ruido. We use a noise model to model the noise exposure around the airport per federal aviation requirements. Modelamos el ruido que se generará alrededor del aeropuerto porque así lo dictan los requisitos de la FAA. And the reason we do that is that the noise monitoring data is collected at a limited number of sites around the airport.
La razón por la que hacemos eso es porque los datos actuales de ruido son recolectados en un número limitado de ubicaciones alrededor del aeropuerto. What we want to know is the aircraft noise exposure over a much larger area. Lo que nosotros queremos saber es cuál es la exposición a los niveles de ruido en un área mucho más extensa. The measured noise levels at the 12 sites of the airport are useful for telling what the trend in noise exposure has been. El ruido que se mide en las 12 estaciones de medición de ruido alrededor del aeropuerto son datos que nos sirven para saber cuáles son las tendencias de la cantidad de ruido que se genera. However, it does not tell us what the noise exposure will be in the future. Sin embargo, no nos dice cuánto va a ser la exposición al ruido en el futuro. Hence, the use of the noise model and future operations to generate the future noise contours. Por eso es que los modelos de proyección de ruido, junto con la proyección de las operaciones del aeropuerto, nos sirven para poder calcular cuáles serán los niveles de exposición al ruido en el futuro. Thank you. Gracias. Our next question is for Joshua. Why aren't these meetings being held in person? La siguiente pregunta es para Joshua. ¿Por qué es que estas reuniones no se están llevando a cabo en persona? In order to maintain our COVID posture and keep people safe, we're not allowed to gather in large groups. Para poder mantener a la gente segura y poder cumplir con los requisitos y nuestra postura del COVID, no nos podemos reunir en persona en grupos muy grandes. Per city guidance. Por reglamentos de la ciudad. So, as an alternative, we're hosting these virtual meetings to reach out to the community. Como alternativa, estamos ofreciendo estos talleres virtuales para poder participar, para que la comunidad pueda participar. To allow the community to participate, to understand the noise exposure map update process and the results of our draft studies. De tal suerte que la comunidad pueda participar, que entiendan cuál es el proceso del estudio de la actualización del mapa de exposición al ruido y para poder explicarles cuáles son los resultados de este estudio. While at the same time keeping everybody safe. Mientras que al mismo tiempo podemos mantener la seguridad de todos. I would also like to add that these meetings have been updated with new dates. También quisiera agregar que estas reuniones se han actualizado con fechas nuevas. To deal with the extreme weather events that occurred last week. And we look forward to your participation and your questions at the end of this session. Para poder lidiar con los eventos tan extremos del clima de la semana pasada. Y esperamos que nos acompañen al final para que puedan participar con sus comentarios y preguntas. Thank you. Gracias. Our next question is for Neil. How can I provide input? La siguiente pregunta es para Neil. Quiero saber cómo puedo proporcionar mi aporte. So there are two ways that you can provide input. Hay dos maneras en las que puede proporcionar aporte o comentarios. First, if you have questions or concerns about noise at the airport in general, primero, si tiene preguntas, comentarios, problemas generales con respecto al ruido que genera el aeropuerto en general, you can always call Josh at 210-361-9632. Siempre pueden llamar a Josh. Su teléfono es el 210-361-9632. Or send an email to airportnoisehotline@sanantonio.gov. O pueden enviar un correo electrónico a la dirección en la pantalla, airportnoisehotline@sanantonio.gov. The second way you can provide input is to provide specific comments or questions related to this project.
La segunda manera de poder aportar con sus comentarios o preguntas es haciendo preguntas específicas acerca de este proyecto. And if you want those questions or comments to be considered part of the official record, they need to be submitted in writing. Y si usted quiere que sus preguntas o comentarios se incluyan en el acta oficial de este proyecto, necesita usted presentar sus comentarios o preguntas por escrito. And they can be either sent via email, via the same email address, airportnoisehotline@sanantonio.gov. Las puede enviar por escrito al mismo correo electrónico si gusta, a la misma dirección de correo electrónico, airportnoisehotline@sanantonio.gov. Or you can submit your comments and questions in writing via regular mail to the mailing address listed on the screen in front of you. O también puede presentar sus comentarios o preguntas oficiales por escrito, enviándolas por correo postal a la dirección que está en su pantalla. And please be sure to note that email questions and comments are due March 19th by 5 p.m. and written comments submitted via regular mail must be postmarked by March 19th. Por favor, pongan atención a las fechas límites. Si va a enviar sus preguntas o comentarios por correo electrónico, lo tiene que hacer a más tardar a las 5 de la tarde o antes de las 5 de la tarde el día 19 de marzo del 2021. Si les va a enviar por correo postal, deben de estar selladas por correo con una fecha a más tardar el 19 de marzo del 2021. And any questions or comments submitted in writing will be included in the NEM update report, and they will be answered. Y cualquier pregunta o comentario o tema que nos entreguen por escrito se va a incluir en el informe final de la actualización del mapa de exposición al ruido y sus preguntas serán contestadas. Thank you. Gracias. Our next question is for Tracy. How does the NEM update relate to the San Antonio Master Plan? La siguiente pregunta es para Tracy. ¿Cómo es que la actualización del mapa de exposición al ruido o NEM se relaciona con o está relacionado con el mapa del Plan Maestro de San Antonio? The San Antonio Master Plan is a study that looks 20 years into the future. El Plan Maestro del Aeropuerto de San Antonio es un estudio que está mirando hacia el futuro, una trayectoria de 20 años. While the NEM only looks 5 years ahead. Mientras que el mapa de exposición al ruido solamente se fija en los próximos 5 años. However, as projects are implemented from the master plan, sin embargo, conforme se van implementando los proyectos del Plan Maestro, environmental studies will need to be done before they can be built. Se tendrán que realizar estudios del medio ambiente antes de que puedan empezar la construcción de esos proyectos. Thank you. Gracias. Thank you. Josh, anything further to add? We also want to identify that the noise exposure map is a voluntary effort. También queremos comentarles que el mapa de exposición al ruido es un esfuerzo voluntario. That also is a critical component of the noise compatibility program and as a planning tool for the community. Pero también es un componente integral del programa de compatibilidad del ruido y es un factor integral de este proyecto. Thank you. Gracias. Our next question is for Steve. How come you can't stop aircraft from flying over my home at night? So the city of San Antonio. Translation, sorry. La siguiente pregunta es para Steve. Quiero saber cómo es que no pueden detener a las aeronaves o aviones
de volar sobre mi vivienda o donde yo vivo por las noches. So as the operator of the airport, the city of San Antonio, La ciudad de San Antonio, siendo el operador del aeropuerto, must adhere to federal aviation regulations, debe de cumplir con los reglamentos reglamentos federales de aviación, because the airport accepts funding to maintain the runways and make improvements. porque el aeropuerto acepta fondos federales para hacer mejoras y para las pistas. As a result, the city has to keep the airport open 24 hours a day, 7 days a week. Consecuentemente, el aeropuerto debe de permanecer abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana. And any attempt to limit nighttime operations Y cualquier intento de poner un límite en las operaciones nocturnas could result in a violation of federal aviation regulations. podría resultar en un incumplimiento de los reglamentos federales de la aviación. Thank you. Gracias. And we have our last question of the evening, it appears. And this is for Chris. What affects noise exposure? Y tenemos, creo que la última pregunta de esta noche, y esta pregunta va dirigida a Chris. ¿Qué es lo que afecta la exposición al ruido? There are several factors that affect noise exposure. Son varios los factores que afectan la exposición al ruido. One factor is the time of day in which aircraft operate, because noise is more bothersome to the community at night. Un factor es la hora en la que está volando un avión, porque el ruido molesta más a la gente de noche. Another factor is the aircraft types and number of operations, because more aircraft in a 24-hour period add up to more noise levels. Otros factores son el tipo de aviones o de aeronaves y también el número de operaciones que se realizan en un día, porque mientras más operaciones se realizan en un día, más ruido se genera. Aircraft flight paths and runway use affect where in the airport area are higher and lower noise levels. Las trayectorias de vuelo y las pistas que se utilizan en el aeropuerto también dictan en qué parte del aeropuerto habrá más ruido que en otras. And also, the weather at the airport affects how fast aircraft climb and how noise travels through the air. También el clima en el aeropuerto afecta qué tan rápido puede elevarse un avión y también afecta la manera en la que se distribuye el sonido del ruido. All of these factors are considered in the noise model that produces the noise exposure maps. Todos estos factores se toman en cuenta dentro del modelo de ruido para producir el mapa de exposición al ruido. Thank you. Gracias. We have no further questions this evening, and we're going to conclude this evening's workshop. Ya no tenemos más preguntas por el resto de esta noche y vamos a concluir con el taller de este día. Gracias por acompañarnos en el taller virtual de hoy. Esperamos que la información les sea útil. Les recordamos que el periodo de comentarios públicos sigue abierto hasta el 19 de marzo. Por favor, siga las instrucciones en la pantalla, en la página web de la Oficina del Ruido del Aeropuerto o en los anuncios que se colocaron en el periódico para poder presentar sus comentarios sobre la actualización del mapa de exposición al ruido. Sus comentarios deben de entregarse o ser sellados por el correo a más tardar el 19 de marzo a las 5 de la tarde. La dirección del correo electrónico es airportnoisehotline@sanantonio.gov
como está en la pantalla. Y la dirección para enviar sus comentarios escritos por correo postal también está en la pantalla. La dirección es San Antonio International Airport, 457 Sandow Road, Building 1039, Attention Environmental Stewardship, San Antonio, Texas, 78216. Los materiales del taller de hoy se colocarán en la página web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto, la cual está también en la dirección que aparece hasta abajo en su pantalla, flysanantonio.com/business /about-SAAS /environmental-stewardship. Gracias una vez más y agradecemos su participación.